de ti, tu amor nunca falla. Yo sé que te fallo, pero son nuevas tus misericordias, Dios, tu amor nunca falla. Haces todas las cosas para mi bien. 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 Para mí, tú sigues siendo Dios de siglos, tu amor nunca cambia. Si la noche de dolor sobre la mañana, y cuando ruja el mar, no tengo que temer. Sé que tú me amas, tu amor nunca falla. Tu amor nunca falla. Y haces todo para mi bien, Señor. Haces todas las cosas para mí bien. Haces todas las cosas para mi bien. Haces todas las cosas para mi bien. Haces todas las cosas para mi bien. Tú sigues siendo Dios de siglos. Noche de dolor se viene en la mañana,
estarás y en un instante a mi lado tú estás. Todo mi ser te necesito y en mi vida lo más precioso. No hay nadie como tú en la creación. Dios eterno, te pongo mi fe, te necesito. Dios, tú eres digno, todo lo que soy lo rindo a tus pies, te necesito. Te clamaré, ¿dónde estarás? En un instante a mi lado tú estás. Todo mi ser te necesito. No hay nadie como tú en la creación. Santo, Dios poderoso, Dios eterno, te pongo mi fe, te necesito. Dios, tú eres digno, todo lo que soy lo rindo a tus pies, te necesito. Clamaré, ¿dónde estarás? En un instante a mi lado tú estás. Todo mi ser necesito. Precioso, no hay nadie como tú en la creación. Nadie es como tú, nadie es como tú, Dios. Nadie es como tú en toda la creación. Nadie es como tú,
necesito y en mi vida lo más precioso.
adoración en esta mañana, porque eres Dios grande, Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él ha sido bueno y Él es Dios grande. Venimos a ti en esta mañana, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Podemos, Señor, venir a ti a través de Jesucristo. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? En nuestros estudios a través de la carta a los Romanos y estamos en el capítulo 6 y vamos a empezar desde el versículo 15. Romanos 6, versículo 15. Oremos primero, Señor. Hemos llegado a la parte central de este servicio que hacemos para ti, Señor, y entendemos que es la parte principal, lo mejor, Señor, y estamos listos. Y te pedimos que aclares nuestra mente para que podamos recibir bien toda tu palabra, todo lo que nos quieres decir, Señor, y siempre pidiéndote, Señor, que sean tus palabras las que salgan de la boca de este tu servidor, Señor, y no las mías. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Versículo 15. ¿Qué, pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Respuesta de Pablo: en ninguna manera. La semana pasada estuvimos viendo este capítulo 6 y hablábamos de eso, que Pablo nos enseñaba de que hay grupos que en el cristianismo que son legalistas, lo que dicen que es por obras y las obras son las que te salvan. Y está el grupo que dice, pues yo no tengo que obedecer a la ley y puedo hacer lo que yo quiera. Dos grupos. Y los dos están equivocados. Y no debemos de estar en ninguno de los dos grupos. Pero Pablo continúa en el versículo 15, continúa con uno de estos grupos. Y lo hace porque lo ven de mucha importancia, porque el grupo se estaba haciendo muy grande y estaban diciendo nosotros podemos hacer lo que queramos. Oye, la salvación fue por Cristo, Él fue el que murió por nosotros, no es por obras, o sea, no es por lo que yo haga, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces Pablo vuelve a recalcar lo que estaba hablando anteriormente y hace la misma pregunta: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y vuelve a contestar: en ninguna manera. Recuerden que esta frase, en ninguna manera, es una frase para recalcar algo que quiere decir no, no, no. No podemos hacer eso.
porque algunos estaban malinterpretando esto y estaban diciendo, podemos vivir como querramos. Pablo se centra entonces con el grupo del antinomianismo. Antinomianismo, ¿qué quiere decir? Y ahorita vamos a ir a esa parte. ¿Qué quiere decir? Anti es la palabra latina, antinomianismo. Anti, ¿qué quiere decir? Ante, nomos, que es ley, que sería entonces contra la ley. No tenemos que obedecer la ley, decía el grupo. No tenemos que seguir nada. No hay problema. Usted haga lo que usted quiera. Pero eso era un pecado y sigue siendo pecado el día de hoy. Y es que el antinomianismo, sus principios, es alguien que dice que las buenas obras son irrelevantes para el cristiano. No hay que hacer buenas obras. De todas formas, con las buenas obras no me salvo, pues no hago. También el antinomianismo práctico es alguien que cree que las buenas obras son parte de la vida cristiana, pero nunca habla de su importancia y nunca alienta a las personas a hacerlas. Y está también la parte que se le llama antinomianismo personal, alguien que personalmente no tiene buenas obras en su vida. Están esos tres. Ahora, ¿cuál es la respuesta a este? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de esto? Nos da una respuesta, la primera respuesta. Entender cuál es tu vida ante Cristo. Mire lo que dice el 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, ya sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mire lo que dice el 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto a la justicia. Pablo también nos describe aquí cómo somos esclavos de la impureza y cómo estábamos siendo esclavos de el pecado. Pero dice, erais esclavos del pecado, ustedes antes eran esclavos del pecado, pero ahora no son esclavos del pecado, pero quieren continuar siendo esclavos del pecado. Y es un punto que Pablo lo va a recalcar y lo va a tocar y lo va a tocar otra vez. No podemos continuar siendo esclavos del pecado cuando ahora ya somos libres. Porque mire lo que dice, cuáles son las acciones. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? 16. ¿Sois esclavos de aquel a quien obedeces? Pablo nos dice, como esclavos fueron obedientes al pecado. Ahora tenemos que entender esto. En el tiempo que vivió Pablo, la mitad de la población eran esclavos. Entonces él lo que hace es que utiliza lo que el pueblo conocía para explicar acerca de la naturaleza antigua antes de venir a Cristo y la naturaleza que tenemos ahora. Y él habla, dice, porque fuiste obedientes al pecado como esclavos, porque los esclavos no tenían poder para hacer lo que querían. Ellos hacían lo que su amo quería. Por eso él habla y dice, hey, como esclavo, pues fuiste obediente, porque un esclavo tenía que ser obediente. No podía hacer lo que quería. No podía decir, hoy voy a trabajar, hoy no voy a trabajar. No. Eso no era una opción para ellos. Pero ¿cuál era el patrón? ¿Cuál era eso que se hacía? Mire, 19. Hablo en términos humanos por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis a vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como siervos a la justicia. La traducción aquí que utilizó
los traductores de Reina Valera, usa la palabra siervo, pero la verdad esa palabra no da, es la palabra esclavo, porque un siervo era alguien que decidía si podía ir o no podía ir a trabajar. El esclavo no tenía decisión, tenía que obedecer. Así que lo que Pablo nos está diciendo en el 19 es que la obediencia al pecado te conduce a más pecado. O sea que sin ley te va a conducir a ilegalidad. Hermanos, el pecado es una trampa. Te trae profundidad y te va llevando más profundo y más profundo y más profundo. Y se va a convertir en lo que tú eres. Es que el pecado la gente lo toma muy a la ligera y dice, no, pues yo no tengo ningún problema, no estoy dañando a nadie. Yo estoy haciendo la carne, nadie se da cuenta. No pasa nada. Pero el pecado como trampa es que te va metiendo y te va metiendo y te va metiendo. El diablo te dice, hey, hazlo. Mira, es bonito. Vas a sentir esto, vas a sentir el otro. Tú hazlo, mira, no pasa nada. Y cuando lo haces, entonces te dice, hey, se supone que tú eres cristiano y no deberías de derecho. Y ahora te trae con eso. Eso es lo que hace el diablo. Primero te hace ahí bonito. Y después te cae, y te cae, y te cae. Ahora, ¿cuál es tu fruto? ¿Cuál es el fruto del pecado? Dice, es la muerte. Mire lo que dice, versículo 21. ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. ¿Cómo conduce la desobediencia a la muerte? ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Podemos ver en nuestras vidas las consecuencias de la desobediencia, relaciones rotas. La gente cree que tener libertad de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio te lleva a tener una buena relación. Mejor conócense primero, vivan juntos y entonces van a tener una relación y eso los va a llevar. ¿No es cierto? Bueno, pero hay unos que yo conozco que tienen años así. Sí, tienen años así. Bueno, mi abuelito nunca se casaron. También. Pero eso te va llevando a creer que la consecuencia de la desobediencia es un bien y eso nunca va a ser bien. Siempre termina en mal. Por eso es que usted escucha a personas que dicen, lo que yo hago no daña a nadie. No me estoy metiendo con el esposo de alguien, la señora es soltera, entonces yo no me estoy metiendo con alguien, no es adulterio, no es nada, y no estoy dañando a nadie. Eso piensa usted y cree usted. Pero sí hay una consecuencia por eso que está haciendo. Porque todo pecado trae consecuencias. Todos los pecados traen consecuencias. No hay ninguno que no traiga consecuencias. Ahora, Pablo nos continúa hablando y nos va a dar la respuesta número 2. Y la respuesta número 2 es comprender tu vida después de Cristo. Cuando ya vienes a Cristo, tienes que comprender cuál es tu vida. Porque tu amo ahora cambia. Vienes a Cristo y ahora tu amo ya no es el pecado, ahora es la justicia. Justicia quiere decir rectitud. Y esa nada más te la da Cristo. Mire lo que dice el versículo 18. Y libertados del pecado, viniste a ser, ya dijimos que siervo es esclavo, esclavo de la justicia. Y el 22 dice que viniste a ser siervos de Dios. O sea, esclavos de Dios. Ahora, lo que tenemos que observar aquí, que Pablo nos está diciendo esto y lo dice bien claro. Seguimos siendo esclavos. Ahora, después va a venir cuando hablemos de que somos hijos, claro que sí.
Pero seguimos siendo. Porque no hay una sola persona en la tierra que no tenga un amo. Todos tenemos un amo. Nadie puede decir yo soy mi propio amo. No. O sirves al pecado o sirves a Dios. Ah, y para aclarar, no puedes servir a los dos. O eres de uno o sirves al otro. Bueno, es que yo aquí soy como neutral, le sirvo acá y le sirvo acá. No, no, eso no es cierto. No, es que hay gente que sí dice, no, no, no lo dicen, pero así viven, ¿no? Como que tuvieran dos amos. No. O sirves al pecado o sirves a la justicia. Uno de los dos. Y Pablo nos está aclarando ese punto. Nadie es su propio amo. Tiene un amo. Nadie lo puede hacer. Miren sus acciones, como dice Pablo, dice 17, pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Como esclavos, dice Pablo, eres obediente a la justicia o te has vuelto obediente del corazón al estándar de enseñanza al que estabas comprometido. Pero después usa una palabra ahí, y mírala bien, dice doctrina. Enseñanza, esa palabra no es español, significa enseñanza. Y Pablo cuando dice que habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, él está diciendo, tu obediencia tiene que ver con el conocimiento que tengas de la palabra de Dios. Entre más vayas conociendo la palabra de Dios, más obediente vas a ser. Ahora también menciona otra palabra, la palabra corazón, ahí mismo, en el 17. Habéis obedecido de corazón. Y Pablo lo que nos está diciendo es, cuando dice de corazón es, tú obedeces porque quieres obedecer. Te voy a poner esta ilustración. Usted tiene un hijo, tiene hijos en su casa. Y algunos de nuestros hijos nos obedecen porque tienen que obedecernos. ¿Estamos claros? ¿Están conmigo ahí? Sí, hay unos que porque tienen que obedecernos. Pero hay unos que nos obedecen porque nos aman. Entonces Pablo dice, tú lo estás haciendo porque quieres obedecer, no porque tienes que obedecer. El verdadero cristiano ama a Dios porque quiere amarlo, no porque tiene que amarlo. Obedece sus reglas, sus leyes, porque quiere obedecerlas, no porque tiene que obedecerlas. Porque hay una gran diferencia entre los dos. El hijo que tiene que obedecerte y le dice, ve a tirar la basura, ¿cómo va? Y tiene que obedecerte, va, pero ¿qué va haciendo? Ya va renegando desde que le dice, ya va con la cara así como, y va caminando y va hablando. Y regresa y sigue hablando. Pero lo hizo, ¿sí o no? Ok, es lo que dice Pablo. El cristiano verdadero obedece a Dios porque quiere obedecerlo. Si Dios dice aquí, va y lo hace porque quiere obedecerlo. El cristiano, el otro cristiano, es porque tiene que obedecerlo. Y ese es el problema, el que tiene la carga de los pecados y el que no la tiene. Porque el legalista tiene que. No, es que tengo. No, es que tengo que ir a la iglesia. No, usted no tiene que venir. No, usted viene porque quiere venir a adorar al Señor. Ah, eso es muy diferente. Es que tengo que ir.
No, nadie tiene que venir. ¿Por qué viene? Porque yo quiero adorar al Señor, lo amo. Estoy agradecido con Él. Yo no tengo que venir. A mí nadie me trae a la fuerza. Aunque sí hay gente que sí los traen a la fuerza. Sí, sí, sí. Entonces ese es el problema de los legalistas. Obedecen porque tienen que obedecer. Ahora, la obediencia a la justicia conduce a una mayor justicia. 19. Dice, hablo en términos humanos por vuestra humana debilidad, que así como iniquidad presentasteis vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para, ¿qué dice? ¿Qué sigue la palabra? Santificación, presentad vuestros miembros como siervos a la justicia. Miren lo que significa esta santificación y lo traje aquí en la pantalla para que lo miremos, porque luego tenemos diferentes ideas. Vamos a verlo, si no sale, ojalá no salga. Si no, yo se los leo. Estábamos bien hasta ahí. Ahí está. Santificación, un acto de la gracia de Dios por el cual estamos hechos a la imagen de Cristo y habilitados para volvernos cada vez más santos. Sin la gracia de Dios, ustedes no pueden ser santos. O sea, no es que yo aquí, que yo soy acá. No. ¿Por qué? Porque antes de venir a Cristo, usted no podía ser santo. No había ni forma de cómo viviera. Ahora que ya tiene la gracia de Dios, el regalo de Dios, es que usted puede. Entonces es ese acto de la gracia de Dios. Eso es la santificación. Y al igual que el pecado, hermano, cuando usted comienza a santificarse, a ser más santo, eso es un patrón que es bien difícil de romper. No puede llegar cualquier cosa y romperlo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo un hábito. Buscar la santidad. Buscarlo, hacerlo un hábito. Y no puede venir cualquier cosa y romperlo. Es difícil. Ahora, ¿cuál es el fruto de la justicia? Esa es la vida. Y me estoy yendo así, brincándome, y me regreso otra vez para que lo podamos entender, porque si me iba a ir uno por uno así en seguido, entonces no íbamos a tocar todos los puntos. Porque dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice? La santificación. Ese es el fruto. El fruto de esa obediencia a tu nuevo amo. Y esa obediencia te conduce a esta bendición, la santificación. Ahora, ¿significa esto que la santificación te salva? No, pero es algo que viene de que tú ahora eres obediente a la justicia. Ahora sigues a Cristo, ahora tienes a Cristo y por lo tanto lo que sigue después es tu santificación. Para algunos es rápido, para algunos se toma su tiempo, pero ese es el camino que todo cristiano debe de tener. Buscar la santificación todos los días. Todos los días. La santificación viene después de que aceptas a Cristo como el Señor y Salvador. Y esta santificación es la que te ayuda para estar en esta tierra obedeciendo a Cristo a como debes de hacerlo. Es lo que te mantiene como cristiano en esta tierra. Es lo que te mantiene porque Cristo está ahí contigo con su espíritu. Pero cuando tú estás buscando la santificación, eso es lo que te va dando para que camines todos los días. Ahora, usted puede decir, no es Cristo. Claro que es Cristo. Pero el que no busca la santificación, la verdad, no avanza. Pero el que la busca la santificación va avanzando.
No quiere decir santificación, hermano, que usted va a ser de los que camina con la cara así. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hay gente que cree que santificar, ser santo es eso. No. Y ven a alguien alegre y entonces, no, ¿qué va a ser santo este? No. Solo se la pasa riendo. Pues. Pero hay gente que sí cree que uno tiene que andar todo así siempre. Santo es así. Así. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Saludar desde aquí abajo. No. Hay gente que es muy alegre y hay gente que somos más calmados, más callados. Pero estamos buscando la santificación. Y ahora vamos a llevarnos al punto que quería llegar aquí. Y aquí es donde nos vamos a tardar un poquito más. Cuando digo un poquito más, porque toqué varios puntos, pero en este punto nos vamos a tardar un poquito más. Y es el tema de este estudio de hoy. Los pecados de omisión son los padres de los pecados de comisión. ¿Qué quiere decir eso? Versículo 23. Vamos ahí. Dice 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, este pasaje es muy famoso y se ocupa a veces para evangelizar y no debe ser para evangelizar. No es para decirle a alguien, es que mira, la paga del pecado. No, porque Pablo no le está hablando a no creyentes, le está hablando a creyentes. Entonces, este versículo es para nosotros, los creyentes. Pero pecado aquí, la palabra pecado, no es esa palabra pecado que conocemos normalmente, la que usamos normalmente para pecado. Porque nosotros cuando hablamos de pecado, estamos hablando, por ejemplo, el pecado de Sodoma y Gomorra. Eran esto, eran el otro, sodomía, de todo había ahí. Pero la palabra pecado en el versículo 23 significa errar al blanco. Y vamos a ver esta imagen que puse que para que la entendamos. Ahí está, ese es el blanco. Para que usted pueda pegarle al blanco, ¿dónde tiene que ir? ¿En cuál color? En el amarillo, pero en el centro, ¿no? Ok, pero si usted le pega a los círculos de afuera, le está pegando todavía. ¿Sí o no? Ok. La palabra pecado que aparece aquí en este versículo le está cerrando al blanco. O sea, le estás pegando a los círculos de afuera, pero no en el de medio. Es muy diferente que las otras palabras pecado. O sea, Sodoma, Gomorra, las otras cosas que decía que dice pecado en la Biblia. No, esta palabra es muy diferente. Esta es errar al blanco. No le estás pegando en el centro. Le estás pegando allá en el rojo, anda cerca, estás pegando. Y hay unos que andan ahí que ya le pegan hasta al que sostiene ahí. Pero ahí andan pegándole. Pero esta palabra dice errar al blanco. No le pegaste al blanco. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Paga del pecado, dice. ¿Qué es esto? Las cosas que Dios quiere que hagas y no las estás haciendo. El otro es pecado cuando dice no matarás, no de esto, no lo otro. Y le está diciendo lo que no hagas. Pero de aquí esta palabra pecado en el 6:23 está hablando de las cosas que Dios te pide que hagas, pero no las estás haciendo. Esos pecados se llaman pecados de omisión. Porque los pecados de comisión es cuando Dios dice, no vas a robar, no vas a adulterar, no vas a mentir, no vas a hacer. Esos son los pecados de comisión.
Pero los pecados de omisión son aquellos que Dios te dice, haz esto y no lo haces. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes han visto en alguna congregación, incluyendo aquí la de nosotros, cuándo han visto que a alguien lo pongan en disciplina porque no ora? Levante la mano si alguien lo ha visto. ¿No? Ok, ahí va otra. ¿Cuándo han escuchado que a alguien lo pongan en disciplina porque no lee la Biblia? ¿No? Los pecados de omisión son aquellos que Dios te dice que los hagas y no los haces. Ah, claro. Ah, no, yo no robo, yo no esto, yo no cometo adulterio. Mira, todo lo que está ahí alrededor, pero no le estás pegando allá en el punto, allá en medio. Entonces, como le estás pegando afuera, pues sientes que le estás pegando al blanco, pero Dios dice, ah, no lees la Biblia, pecado de omisión. No oras, pecado de omisión. Entonces estoy pecando, ajá. Y dice el pasaje en el 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué dice? O sea, que va a llegar a muerte. ¿Qué clase de muerte? Sí, a ver, ¿qué clase de muerte? Y vamos a ver unos ejemplos para que miremos qué clase de muerte nos va a llegar. El rey David, perdón, vamos a irnos primero a este. Este está mejor. Y ahí sí quiero que vayan conmigo, no pierdan Romanos. Vamos a ir a Génesis capítulo 4. Génesis 4. Y después vamos con el rey David. Génesis 4. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así. Yo estoy leyendo versión Reina Valera 1977. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Hasta ahí lo dejamos, no siga leyendo porque ya lo voy a perder. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, porque el escritor nos dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, le dice a Caín Dios. Ahora la pregunta, ¿por qué Dios dice a Caín que el pecado está a la puerta? ¿Sabe por qué? Porque falló. Porque entregó una ofrenda, pero la entregó una ofrenda así, algo normal, como que la entregó como que no era gran cosa. Aquí está, esto es lo que eres, es lo que me pediste, pues aquí está. Pero su hermano Abel trajo de lo mejor. Caín cometió el pecado de omisión. Trajo la ofrenda, sí, le pegó al blanco, regresamos lo del blanco, el tiro al blanco. Le pegó al blanco, sí, pero le pegó afuera. Caín, Abel le pegó en el centro. Y viene Dios y le dice, dejaste de hacer algo. Y eso, el pecado, está a la puerta. ¿Qué es lo que hizo Caín después? ¿Cuál fue el pecado de Caín?
Dejó de hacer lo que Dios le dijo. Y lo que siguió fue el pecado de comisión. Un pecado de omisión es el padre del pecado de comisión. Tú no haces lo que Dios te dice que hagas y eso te va a llevar a que cometas pecados de comisión. No haces esto, vas a llegar a esto. Caín, eso fue lo que le sucedió. Ahora, al rey David. El rey David dice la Biblia que era el tiempo de la guerra. Cuando habla tiempo de la guerra es porque había tiempos en Israel, en esos lugares, cuando no peleaban, porque hacía mucho frío, no peleaban. Pero en este tiempo estaba, y él no fue. No fue a hacer lo que le tocaba hacer. ¿Y qué pasó después? Que como no fue, entonces pecó, cometió adulterio con Betsabé. Y no solo eso, mandó a matar al esposo de Betsabé, que era amigo de él. Pecado de omisión, no fue a donde debería él estar. Y eso lo llevó a pecado de comisión. El pecado de omisión es el papá de los pecados de comisión. Y esto Pablo nos lo está diciendo en el capítulo 6, versículo 24. Cuando dejas de hacer algo que Dios te dice que haga, ese es pecado de comisión. ¿Recuerdan cuando Jesús iba a ser crucificado el siguiente día? Fue a un jardín, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Él fue a orar. ¿Sí recuerdan? En Getsemaní. Ok, y llevó a sus discípulos. Entre ellos iba Pedro. Y les dijo, hey, quédense aquí, yo voy a orar. Y usted, y todo. Regresó y estaban dormidos. No estaban orando. 3 veces los agarró así. No estaban orando. Y mire lo que sucedió. Ahí estaba Pedro, en eso que no estaban orando. Cuando llegan a apresar a Cristo, ¿qué hace Pedro? ¿Manda? Saca la espada y ¡pum! Y no lo mató porque, pues, no sé si estaba ciego, no sé, le faltaban lentes, pero le cortó la oreja. Hermano, si él hubiera estado orando, él hubiera entendido que Cristo tenía que morir el siguiente día y no hubiera hecho eso. Pero como no estaba orando, cometió pecado. Pedro. Él, Pedro, estaba pegando al blanco, pero todos esos alrededor, pero no en el centro. Y ese mismo día, ahí mismo cometió el pecado de comisión. No oró. Y después cometió el pecado de comisión. Ese mismo día, no tuvo que ni que esperarse otro día. Nosotros cometemos pecado de omisión. Y a lo mejor el mismo día no cometemos pecado de comisión, pero sí nos va a llevar a eso. No le estoy diciendo que si no oró por la comida un día, ya cometí pecado de omisión y ahora, ay Señor, 7 días de lavarme, de purificarme. No. Le estoy diciendo que ese es su patrón. No ora. No lee la Biblia. No viene a la iglesia. Pecado de omisión. Bueno, pastor, porque yo solo puedo venir un día a la semana. Pues ese es su día que Dios sabe, ¿no? Ok. No le sirve a Dios. Ese es pecado de omisión. Porque Dios dice, Jesús dijo, todos me van a servir. Pero hay unos que dicen, yo que lo hagan los demás, yo aquí me vengo y me siento. Eso te va a llevar a que cometas un pecado de comisión. Tarde que temprano llega. ¡Pum! Y eso es lo que Pablo nos está aclarando el día de hoy. Y Dios lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Si cometes el pecado de omisión, va a llegar el pecado de comisión. Así como le llegó a Caín, le llegó a David y le llegó a Pedro. Y nosotros no somos mejor que ninguno de esos 3. Así que no digan, no, a mí no me pasa. No, ¿cómo no?
Por eso lo está diciendo Dios, a través de Pablo lo está diciendo en el versículo 23 del capítulo 6. Nos los está diciendo para que nosotros pongamos y entendamos y decir, no puedo cometer pecados de omisión. No podemos nosotros, hermano, cometer el pecado de omisión de que es más importante la escuela que los servicios de la iglesia. Le voy a dar un ejemplo. Estaba viendo la hora. Le voy a dar un ejemplo. Hacíamos campamento allá en Payson, allá arriba. Camping, para que le entiendan ya, porque ya no entienden ya. Ya no, camping. Y me acordé de esto ahorita porque un jovencito que trabajó con él en la escuela me dijo, hey, voy a ir camping con la iglesia. Qué bueno. Hermanos, nos vamos a ir el viernes, vamos a salir, vamos a estar allá y vamos a llegar allá a apartar los lugares, vamos a estar ahí, porque llevamos tienda de campaña y todo, y a la 1 ya vamos a estar ahí unos. Ya se acercan algunos de los hermanos o hermanas, mire que vamos a llegar allá como a las 7, porque es que la escuela y vamos a esperar que los niños salgan de la escuela, y después nos vamos a ir, qué bueno, está bien, perfecto. Pero esa misma familia, cristianos, hermanos, el domingo no nos vamos a quedar, es viernes y sábado, y el sábado en la tarde nos vamos, porque hay servicio el domingo. Pero la misma familia que no quería que sus hijos perdieran la escuela, pastor, nosotros nos vamos a quedar, mañana nos vamos al servicio. Omisión, omisión, no va a llevar a su hijo al servicio y espera que su hijo crezca y quiera seguir al Señor. No va a suceder. ¿Tiene 7 años? Pues sí. Omiten entonces ir a adorar al Señor el domingo, pero no tienen problema, pero sí tienen problema con que no falla la escuela. No tiene problema con que falla el servicio, pero sí tiene problema con que falla la escuela. Eso es pecado de omisión. Ahorita me están quedando viendo algunos porque yo creo que algunos de ustedes sí lo hacen. Pero lo bueno es que Dios nos está diciendo ahorita lo puedes componer. Para eso que nos está diciendo el día de hoy. Porque le has estado pegando al blanco, pero no le has estado pegando en el centro. Y Dios nos dice, pégale en el centro. Claro que puede. ¿Por qué? Porque yo vivo en ti. Y como yo vivo ahí, podemos pegarle en el centro todo el tiempo, pero no podemos cometer el pecado de omisión, porque eso nos va a llevar a los pecados de comisión. Si usted viene y no voy a traer ningún ejemplo ni nada, pero recuérdese de personas que usted conoció, o a lo mejor usted mismo, no nos tiene que levantar la mano, pero que usted conoció cristianos que en un momento eran de esos hermanos bien metidos con Dios, que oraban, que leían la Biblia, y de repente comenzaron a alejarse, ya no a leer, ya no a orar, y ya no venían tanto a los servicios, y de repente se fueron haciendo, viene un domingo, viene otro domingo, no, y se fue, y de repente, ¡pum!, y un pecado bien grande. ¿Sí o no? Porque cometió el pecado de omisión y el pecado de comisión viene después. A la puerta, le dijo Dios a Caín. Porque Caín dijo, pues si le llevé la ofrenda, sí, pero no llevaste lo mejor. Y el pecado viene ahí, le dice, por eso que hiciste. Porque no dejó de hacerlo. Pero no hizo lo mejor y ¡pum! Mató a Abel. El primer asesinato en la tierra. Y algunos cristianos así están viviendo el día de hoy. En los pecados de omisión. Hermano, tampoco le está diciendo Dios. Dios le dice, mira, esto hay que orar. ¿Por qué? ¿Y usted cree que la oración es para él? ¿O que él le sirve? No. La oración es para nuestro beneficio. Él no se beneficia si usted ora o no ora.
para nada. Pero sabe lo que va a suceder cuando usted no ora. Sabe lo que va a suceder cuando usted no lee su Biblia. Y son de los dos pecados que hay más en las congregaciones. Pero como no hay disciplina para esos dos pecados, pues la gente cree que no está cometiendo el pecado. Me caía bien, hermano Díaz, usted, pero ahorita ya nos puso bien duro esto. Ya no las puso duro. Yo creía que usted era el liberal de estos que dice que podemos hacer lo que queramos. No, porque comprendo lo que dice Pablo y sé lo que va a pasar si yo empiezo a omitir lo que Dios me está diciendo que haga. Si dejo de hacer las cosas que Él me dice que haga, voy a llegar a esto. Y como sé eso, no, mejor lo hago. ¿No le va a pasar a lo mejor el mismo día como a Pedro? ¿No le va a pasar el mismo día como a David no le pasó el mismo día? Fueron 30 años después cuando David pagó por haber omitido ir a la guerra. 30 años después. El salmo que usted escucha, el 51, 30 años después. Cuando el profeta le dijo, tú eres, ya que él ya se le había olvidado que yo había hecho eso. Y nosotros pasamos 15 años, como ya se me olvidó, y ¡pum! Haces algo y no conectas que eso viene con el pecado de omisión, porque eso fue que omitiste hacerlo hace 15 años. Y no lo conectas. Tú dices, este diablo cochino, no. Yo solito lo hice. Así que el mensaje de hoy, si no le entendió a lo otro, porque me fui de un versículo a otro y a otro y a otro, ya no lo vuelvo a hacer, les prometo. Pero esto que estamos hablando ahorita, del 6:23, ese sí recuérdelo. Porque es lo que Cristo quiere que nosotros escuchemos el día de hoy. Para que no caigamos en esos pecados de comisión. ¿Qué le dijeron, qué le preguntaron los fariseos a Jesús? Le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿No matarás? ¿Qué le dijo Jesús? Amarás a tu Dios. Con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu corazón. Entonces, ¿cuál es el pecado de omisión ahí? ¿Cuál sería el pecado de omisión para un cristiano con este mandamiento? Sería el pecado de omisión, sería no amar a Dios lo suficiente. Si lo amamos, pero no lo suficiente. Porque aquí dice que es con todo ¿qué? Tu corazón, tu alma, tu mente. No amar al Señor lo suficiente te va a llevar a que hagas pecados de omisión. Son pecados de omisión que te llevan a los pecados de comisión. No amar a Jesús, no amar a Dios lo suficiente, es pegarle aquí. Sí lo amo, claro que sí lo amo. Sí lo amo. Y usted le está pegando acá. Puede hasta pegarle hasta el rojo que está ahí, pero no le está pegando en el amarillo en el centro. Y eso te va a llevar a un pecado de comisión. Por eso Jesús dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vas a hacerlo todo, con todo lo que eres tú. No 75%, no 60%, con todo lo que eres tú. No amar a Dios lo suficiente, pecado de omisión que te va a llevar a pecado de comisión. Pero tenemos a Cristo. Y si nosotros estábamos cometiendo el pecado de omisión, hoy es el día que nosotros le podemos decir al Señor, Señor, perdóname. Gracias por hablarme, gracias por darme la oportunidad. Y de ahora en adelante no cometo pecados de omisión. Oremos, Señor y Padre nuestro, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por aclararnos este pasaje.
Y Señor, si alguno de nosotros hemos estado cometiendo pecados de omisión, te pido, Señor, que nos perdones y de ahora en adelante vamos a no hacerlo, Señor. Vamos a hacer las cosas que tú nos dices que hagamos. Te bendigo, Señor, te bendigo, Señor, que quiere decir te adoro, porque tú eres misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.